los economontros, José Alfredo Guerrero, Héctor Guiliani Curi y Rafael Espinal con nosotros. Hablamos del discurso del presidente y se quedó en el aire la pregunta de que este endeudamiento, que si bien es cierto tendremos que reenganchar fruto de la pandemia mundial, todo el mundo va a buscar dinero mundialmente, sin lugar a dudas, pero ya teníamos un endeudamiento que, como señalaba José Alfredo en el bloque pasado, se ha analizado y también Héctor Guiliani asintió como positivo, digamos, el manejo de la deuda. Sin embargo, muchas fuentes señalan, y yo sé que ahí está el profesor también para ayudarme y apoyarme, que la deuda que se invierte en algo que no tiene retorno termina siendo una deuda realmente infructuosa y en adición pudiera impactar la tasa cambiaria, o sea, el valor del peso. Así es que vamos a ver qué me dice Rafael y seguimos después con José Alfredo y Héctor. Adelante. Mira, José Alfredo y Héctor han sido muy enfáticos en muchas ocasiones, ¿no? Aquí, en torno al tema de la deuda, pero obvian un aspecto que el gobierno actual va a tener que sentarse sobre la mesa. Si bien es cierto que el país ha ido posponiendo reformas fiscales, el peso de la deuda es muy alto para las recaudaciones del Estado. Representa un porcentaje muy alto de los ingresos públicos. Y la única manera es endeudándose para seguir pagando esos compromisos. De modo que el gobierno, si bien es cierto que está obligado a endeudarse para enfrentar la crisis, también es cierto que va a tener en un futuro no muy largo que mejorar su sistema fiscal tributario para tener suficiente capacidad de pago de esos compromisos de deuda. De manera que es un Yo, poco... ¿cómo se puede mejorar? Rafael, ¿cómo se puede mejorar digamos, los impuestos, o sea, cobrar más impuestos cuando realmente tenemos más del 50% de las MIPYMES cerradas? Para No, solamente hablar de rubro. claro, pero por eso digo que en la primera fase el gobierno tendrá que endeudarse y en la segunda fase tendrá que recomponer las finanzas para poder enfrentar el pago de ese servicio de la deuda, que tarde o temprano será una carga que tendrá que afrontar. Entonces yo pienso que eso es clave. ¿Tú crees que suba el dólar, o sea, el precio del dólar en función del, o sea, se devaluará el peso dominicano, digamos? Mira, en la medida en que el gobierno pueda endeudarse en bonos soberanos, también le da un alivio a el déficit que hay entre la oferta y demanda de dólares. Pero evidentemente deberá haber un incremento paulatino más rápido de lo que usualmente ha sido el incremento de la tasa de cambio. Pero yo creo que este es un factor que el Banco Central podrá ir manejando en un futuro mediano, digamos, elevando nuevamente las tasas de interés cuando se vayan presentando situaciones de presión en la tasa de cambio. Claro, o sea, los préstamos ahora se van a dar bajitos y después van a subir esa tasa. Así es. Mira, no hay nada nuevo. El fin es que, Rafael, quería preguntarte, la perspectiva, digamos, de la situación económica post pandemia. Entonces estamos viendo un dólar que se puede disparar o que se puede mantener con cierto control. Estamos viendo una inversión del Estado para solventar la situación de la crisis. Y quería entrar al aspecto académico, básicamente en la colegiatura primaria y secundaria, o sea, digamos, en los colegios, que el presidente señalaba que a todo niño de institutos o de, digamos, liceos o escuelas públicas le facilitará un equipo para que pueda tomar las clases virtualmente. Y a eso se suma también el tema del Internet, que asumo que no sé si estará contemplado. ¿Cómo lo ves tú como académico? Mira, él dio señales de encaminar el año escolar por la vía más adecuada, que es por la educación virtual. La experiencia en particular que tengo tanto en INTEC como con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha ido rápidamente tratando de acomodarse, digamos, a la nueva realidad virtual. Y el presidente también no solamente señaló la escuela primaria y secundaria, sino también apoyo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es un gran centro de educación del pueblo dominicano, donde hay cientos de miles de estudiantes, es decir,
que no tienen el internet o que no tienen el computador. Y también habló de acudir en apoyo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo creo que tocó los puntos más sensibles, el tema de salud, el tema económico, el tema educativo, el tema de la crisis que vivimos con mucha responsabilidad y sobre todo, al final, el tema institucional. Porque sin un fortalecimiento de las instituciones, todos los demás aspectos de la vida nacional corren riesgo en medio de una situación de crisis como la que vivimos, que puede convertirse en una crisis social. Tú sabes que, y le voy a pasar a José Alfredo, pero la pregunta para los tres, que el tema de la política tiene mucho que ver con la popularidad, la aceptación, obviamente, es un proceso democrático y de votación. Entonces se requiere impactar positivamente lo antes posible. Esos 100 días cada vez se hacen más cortos porque el tiempo va a millón. El fin es que el presidente requiere, al enfrentar este desafío tan grande y al mismo tiempo tratar de calmar un poco a la población o llevarle cierta esperanza. Y el aspecto corrupción parecería ser el camino más corto para poder llegar a algún nivel de satisfacción al pueblo que se ha sentido tan indignado ante, digamos, el tema de corrupción y de impunidad en el país. Hemos visto unas autoridades en la Procuraduría y una procuradora adjunta como Miriam Germán y Jenny Berenice, que obviamente son posiciones muy contundentes en el imaginario, en la realidad y en la historia reciente incluso dominicana. Entonces, ¿cómo ven esta estrategia medida que si bien es cierto está cimentada en valores, qué bueno, queremos eso los dominicanos, pero que también tiene un componente político importante? ¿Con quién arrancamos? Vamos con José Alfredo y después seguimos con Sí, los otros. no, realmente cumplió las expectativas que para mí se mostraron de una manera bastante necia, porque hubo un periodista que le cogió con Germán Brito y hasta hacía décima y prácticamente era como ponerlo contra la pared, pero ahí está, o sea, se nombraron dos personas en el tren para ese tema de la corrupción y entonces esperemos que entonces inicien los procesos. Ahí lo importante siempre es respetando los derechos procesales. Todo el mundo es un imputado, es inocente hasta que se pruebe lo contrario y hacer expedientes contundentes. Claro, Los jueces trabajan con pruebas, los jueces no es lo que yo pienso, como era antes, mi íntima convicción. Hay que llevar expedientes sustentados. Ya vimos la payasada que hizo Domínguez Brito con el caso de Félix Bautista, presentando pruebas que no tenían sustento. Entonces, nada, o sea, eso hay que hacerlo y hacerlo de manera ordenada. O sea, claro, que yo esa pienso práctica que era. definitivamente eso es algo que había que hacer. Sí, parece que el karma existe. Me está notando aquí producción con esto de las nuevas autoridades en la Procuraduría. Fíjate que también el tema del dólar, brevemente, José Alfredo, ¿tú crees que tenga un impacto en nuestra nueva deuda, digamos, para encarar la pandemia? ¿Crees que tenga un impacto en la valoración del peso? Héctor, que atienda esa. Ok, gracias. Héctor, cuéntame a ver. Mira, Lili, la República Dominicana ha recibido 3 choques simultáneos. El choque de crecimiento de la economía, que ha sido tremendo. Un choque del comercio exterior, que son el turismo y las exportaciones, y un choque de flujo de capitales externos. Y el presidente en realidad se refirió a cada uno de ellos, pero no creo que la estrategia que ha adoptado el gobierno de reactivar el turismo con inversiones en pedernales o en lo que Eso sea, depende de la demanda. va a atraer los turistas, ni con campañas de propaganda en el exterior hasta que no reduzca sustancialmente el coronavirus en la República Dominicana. Y segundo, la atracción de inversiones extranjeras, que es importante, también no va a ocurrir dentro de un marco de depresión mundial. Mira, de diciembre a la fecha, a julio, por ahí, la República Dominicana ha perdido, desde enero a la fecha, la República Dominicana ha perdido alrededor de 3.800
millones, 3.700 y pico de millones de dólares en reservas internacionales netas. Entonces, cuando el presidente reactive la economía, ya sea que les reactive a través de un programa de inversiones públicas o a través de FASE, de mantener los programas, entonces va a haber una demanda de divisas. En la medida que se agoten esas divisas y que se reactive la economía, va a haber mucha presión sobre la tasa de cambio. Pero ahora mismo, Héctor, el dólar escasea. O sea, ahora mismo... Bueno, en realidad lo están racionando. No es un mercado que está funcionando bien. El Banco Central está manteniendo suprimida la tasa de cambio y está racionando la venta. ¿Espacio de tiempo, Héctor, en que ya podamos ver cierta nueva normalidad en el ambiente del valor del peso? ¿Cuándo tú lo ves? No, yo no lo veo en el futuro cercano. En realidad no lo veo. Y también el gobierno va a tener que, adoptar una estrategia de endeudamiento interno. Es decir, endeudarse internamente sin aumentar el déficit consolidado del sector público, que lo puede hacer. ¿Okay? Lo puede hacer. Y también endeudarse en el exterior para poder tener las divisas que satisfagan la reactivación de la demanda. Fíjate, después de que se eliminaron básicamente la cuarentena, hubo una reactivación de la demanda porque mucha gente que ha estado sin gastar por mucho tiempo simplemente comenzó a tratar de satisfacer necesidades y ha habido un aumento en el consumo y también en otros gastos familiares. Pero no creo que hay ahora mismo un ambiente de que se hagan grandes inversiones en empresas, en hoteles, ni nada de eso. No es el momento para eso. Héctor, el propio consumidor, que hemos visto recientes estudios de cómo está transformándose el consumidor post-COVID, es un consumidor mucho más juicioso de lo que va a gastar porque tiene la incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Tú no estás garantizado ni siquiera que tengas un empleo. Tú no sabes. Entonces, la gente está mucho más juiciosa en dónde mete su dinero, al menos que ya sea un ahorro. Bueno, exactamente, eso es lo que va a ocurrir. Los otros días vi un tweet de una persona que decía, ¿dónde voy a meter todos los cuartos? Porque él lo hizo intencionalmente, de lo que estoy ahorrando durante esta pandemia. Y básicamente, hasta que el gobierno no reduzca sustancialmente el grado de infección en el país, el gasto social, que es el gasto en restaurantes, en salida, en reuniones familiares, en ropa, no se va a reactivar. Ese gasto simplemente va a estar orientado a satisfacer necesidades de alimentación y probablemente algunas reparaciones en sus hogares. Tenemos, sí, porque la gente ya no quiere comprar electrodomésticos, sino arreglarlos. Tenemos 2 minutos para cerrar. Pregunto, de aquí los famosos 100 días. Tenemos aquí los 100 días que arrancan ya desde hoy. ¿Cómo ven ustedes brevemente el escenario de aquí a 100 días? ¿Qué es viable? ¿Qué es económicamente viable para, digamos, encarar esta crisis? Breve, me dicen aquí también. Mira, yo lo que creo es que hay que darle una oportunidad al presidente de la República de que encamine sus programas. Él verá en el camino si son efectivos o no. Yo no hago nada en opinar. Ya, por ejemplo, los puntos de vista de José sobre Se fue Héctor. Vamos a cerrar con estos 100 días. Héctor, ahorita conectamos contigo, que tenemos mala señal contigo. Vamos a cerrar con estos 100 días. Entonces, hay un compás de espera y es obvio que sí, además es lo que tenemos que hacer. Héctor sigue hablando. Él no está oyendo que hemos parado. Eso es Zoom, pero la pura verdad que tenemos 100 días, que es lo clásico, lo que esperamos como para empezar a ver resultados. En este escenario, ¿es viable esperar ver resultados en 100 días? ¿Qué se puede esperar económicamente hablando, José Alfredo? Pero ya se están mostrando resultados. No llegamos a comentar el tema de la CDE, o sea, es un decreto que muy positivo, se
se eliminan ahí puestos no tan necesarios, se hace una reestructuración interesante ahí, o sea que ya se ve el resultado. Cada acción va a tener un impacto. Rafael, para cerrar medio segundo, ¿estás de acuerdo? ¿Podemos empezar a ver medidas que tengan impacto a 100 días? Mira, yo creo que sí. El presidente anunció, por ejemplo, un plan en el sector agropecuario con tasa cero para los productores agrícolas. Ese está mal. Ese está mal. Está muy mal. Muy mal. Mejor que le compre las mercancías a los agricultores. Eso es botar dinero. Eso es botar dinero para que compren jipeta. Para que compren jipeta, celulares. Ya tenemos el tema de la semana que viene. Ese no. Ya lo tenemos con este debate. Bueno, gracias a los economistas. El tiempo nos traiciona, pero boicoteamos a Rafael. ustedes cosas más que cualquiera. Ya ustedes vieron que ellos son serios, pero son sinvergüenza también. Vamos con más de su contenido. Ahora vamos a hablar con el doctor Alexander Juber, que si es cierto que existe un tratamiento preventivo para el COVID-19, muchos mitos que desmitificar. Así es que vamos a una pausa y regresamos. Gracias, chicos.